Bien, vamos a continuar con los síndromes ansiosos, pero antes de eso no puedo dejar de comentar que intenté convencer a otro de los gatos para que apareciera en cámara, pero no tienen vocación docente estos gatos, por lo visto. Vamos a hablar ahora del síndrome adaptativo, o más bien desadaptativo, como vamos a ver en adelante, y del síndrome post. Ahora les quiero explicar el modelo de diátesis estrés. Diátesis es una palabra rara que significa vulnerabilidad o la predisposición o tendencia que tiene una persona a contraer una enfermedad en particular. En el caso de lo que estamos hablando, que de los síndromes adaptativos y postraumáticos, hay algunos factores como la estructura de personalidad, el déficit intelectual, el antecedente de trauma infantil y de patología psiquiátrica, las carencias económicas y educacionales, el pertenecer a minorías étnicas, tener pobre red de apoyo percibida, el sexo femenino, la menor edad, las técnicas de afrontamiento pobres y la retraumatización que van a determinar que la persona tenga una mayor diátesis. ¿Ya? Hay algunas personas que reúnen varias de estas características que tienen mayor vulnerabilidad y mayor probabilidad de desarrollar una patología. Por otro lado, yo podría decir en relación con los factores de estrés, podría considerar que hay situaciones de estrés más graves que otras, gravedad objetiva, por ejemplo, una muerte, presenciar una muerte por una herida bala, y en la situación yo también fui herido, frente a lo que pudiera ser un carterazo, por ejemplo, la situación de riesgo vital percibido, la presencia de lesiones físicas, que el trauma sea interpersonal, es decir, el daño me lo provocó una persona, sobre todo si es una persona conocida, sobre todo si es una persona que debió haberme cuidado, como mi padre, por ejemplo, versus lo que pudiera ser un choque o lo que pudiera ser un terremoto. Las consecuencias reales que pueda haber tenido la situación traumática en términos de que haya muerto alguien que sea muy querido para mí, o que haya tenido una ruina económica, por ejemplo, en un incendio, en fin, ese tipo de cosas. Que el hecho traumático haya ocurrido por acción propia, por ejemplo, en una situación de un error en la conducción, yo choqué y murió mi hija al lado mío, y algunas acciones específicas como las agresiones sexuales o la muerte inesperada y violenta de una persona muy querida para mí. Todas estas cosas constituyen que la situación de estrés sea cada vez más grave. Ahora les voy a mostrar un gráfico inventado. Esto no es real, es solamente para explicarles el concepto. Si yo pusiera en el eje de las como digo, si yo pusiera en el eje de las Y una escala de diátesis, donde en el 120 le correspondiera a una persona extremadamente vulnerable y en el 20 o menos correspondiera a una persona que tuviera una alta resiliencia, y en el eje de las X pusiera ordenados los factores de estrés, desde 1, que sería una situación más o menos nimia, hasta el 12, que sería una situación horrorosa, entonces yo podría decir que para una persona con elevada vulnerabilidad va a bastar un factor estresante menor para provocarle síntomas. En cambio, para una persona de menor vulnerabilidad o de muy baja vulnerabilidad, se va a necesitar una situación mucho mayor para provocarle síntomas. Entonces, las personas que están bajo esta curva van a tener una reacción normal y las que están sobre la curva van a tener una reacción anormal. Es súper importante considerar además que la naturaleza sintomática de la reacción normal y anormal está muy teñida culturalmente. Y hay que considerar además las variables individuales de manera tal que no hay una frontera lineal entre una reacción normal y anormal, sino que hay una área que siempre queda en sombra y en duda. Todo eso solo para decirles que frente a una situación de estrés, yo voy a tener una reacción normal, o puedo tener un síndrome adaptativo, o más bien un síndrome desadaptativo, porque se trata justamente de que no me logro adaptar a la situación, o puedo tener un síndrome postraumático en caso de que los síntomas sean mucho más intensos. Partamos primero con los síndromes adaptativos. Frente a un estrés psicosocial, entonces, aparece
que esta situación estresante supera las capacidades de afrontamiento del sujeto y le provoca síntomas emocionales y conductuales. Y estos síntomas son mayores a lo esperable y con algún grado de discapacidad. ¿Qué consideramos factores de estrés psicosocial? Pueden haber crisis normativas o no normativas, quizás ustedes vieron esto en ICM, pero las crisis normativas las consideramos usualmente aquellas que uno espera que ocurran, uno espera que ocurra en la adolescencia, uno espera que ocurra en la unión de pareja, uno espera que ocurra el nacimiento de los hijos, uno espera que ocurra la jubilación, en fin, uno espera que ocurra ciertas cosas a lo largo del ciclo vital. Pero hay unas crisis no normativas que tienen que ver con la cesantía, con los terremotos, con los divorcios, que al día de hoy parece que los divorcios más bien son crisis normativas más que no normativas. Y también hay crisis agudas y crisis crónicas. Una crisis aguda podría ser el incendio de la casa y una crisis crónica podría ser un divorcio. Un divorcio es un proceso que se demora usualmente un par de años antes de la separación conyugal y dependiendo de cómo sean las cosas entre 1 y 5 años después de la separación conyugal. Ahora hay cosas más crónicas aún como por ejemplo vivir en un barrio de alta peligrosidad delictual, por ejemplo. Algunos tipos de cosas que consideramos factores de estrés psicosocial: el divorcio, pérdida de relación, la pérdida del trabajo, que diagnostiquen una enfermedad seria, que aparezca una discapacidad, que tengas conflictos en el hogar o en el trabajo, que pierdas los recursos debido a ciertas dificultades económicas, que residas en barrios marginales de alta peligrosidad y que debas migrar voluntaria o involuntariamente. Involuntariamente, obviamente, el exilio peor que la migración voluntaria, pero la migración voluntaria sigue siendo una situación bastante estresante. Las situaciones que consideramos factores de estrés psicosocial no son excepcionalmente amenazantes u horrorosas. Cuando aparece este elemento de amenaza terrible o de horror, ya estamos hablando entonces de trauma, que lo vamos a ver. Una situación, entonces, el síndrome desadaptativo significaría que hay una preocupación por el estresor y por las consecuencias, que se va a notar en preocupación excesiva, en pensamientos recurrentes y angustiosos sobre factores estresantes y en cavilación constantes por las implicaciones. La persona que está en trastorno adaptativo está todo el tiempo o casi todo el tiempo pensando en lo mismo. Y además hay un fracaso en la adaptación al estresor. La persona experimenta síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, podría experimentar descontrol de impulso, por ejemplo, podría ponerse a tomar alcohol, y podría tener conductas desadaptativas, por ejemplo, una situación, alguien que está muy estresado y que le intentan poner límite en un negocio donde está comprando algo que no corresponde, y se enoja y grita y qué sé yo, e incluso puede llegar a agredir. Y uno va como a decir, si uno supiera, claro, que se está divorciando. Pero obviamente es una conducta desadaptativa que no corresponde. Uno puede comprenderla sin justificarla. Eh, Aquí hay un detalle. Una persona pudiera, dentro de un síndrome desadaptativo, pudiera emitir como conducta beber alcohol, más de lo que tomaba usualmente, o ponerse a beber alcohol siendo que antes no tomaba. Sin embargo, si esto es lo suficientemente circunscrito, supongamos que estuvo 2 o 3 semanas en que tomó alcohol, en esas 2 o 3 semanas tomó alcohol día por medio, cada 3 días, y tomó bastante en realidad, se embriagó varias veces en esas 2 o 3 semanas y tuvo algunas dificultades con sus familiares y no pudo cumplir con el trabajo, qué sé yo. Sin embargo, después de un tiempo corto, la persona recapacita, empieza a solucionar el problema y ya deja el alcohol y no sigue bebiendo. En ese caso, uno diría esto fue un trastorno adaptativo, tuvo síntomas conductuales, se puso a tomar y no implica que necesariamente tenga un alcoholismo. ¿De acuerdo? Obviamente, si la conducta de beber continúa a lo largo del tiempo y además aparecen otros síntomas que son los que vimos en el síndrome adictivo, tal vez a partir de un trastorno adaptativo podría partir un trastorno por dependencia del alcohol, sin duda. Pero para poder diagnosticarlo tenemos que esperar a que cumpla con los síntomas del síndrome adictivo. Lo mismo con la depresión. La persona podría, en la situación de estar sometido a una situación estresante, por ejemplo, perdió el trabajo y entonces anda
choreado, frustrado, desmotivado, a lo mejor no sirve para nada, duerme mal y anda desganado y no quiere hacer nada, qué sé yo. Y anda así una semana y después ya se empieza a sentir mejor y empieza a buscar pega y los amigos lo apoyan, qué sé yo, y ya recupera su estado de ánimo normal. Hubo algunos síntomas depresivos, pero que no me alcanza para diagnosticar un síndrome depresivo. ¿De acuerdo? Entonces, en los síndromes desadaptativos o en los síndromes adaptativos, voy a considerar que son sinónimos, a pesar de que son contradictorios. En los síndromes adaptativos, yo puedo tener síntomas de algunos cuadros psiquiátricos específicos, sin embargo, estos síntomas no son lo suficientemente intensos, lo suficientemente completos, ni lo suficientemente prolongados como para poder yo hacer el diagnóstico de ese síndrome, por ejemplo, depresivo o adictivo. ¿De acuerdo? Ahora, lo central del síndrome desadaptativo es que hay una preocupación constante por el estresor y por su consecuencia, y que están estos síntomas como expresión de un fracaso para adaptarse al estresor. ¿De acuerdo? Pasando al síndrome postraumático, ¿qué consideramos trauma? Un trauma es una situación de mucha mayor gravedad que lo que veíamos anteriormente, donde hay un daño real, usualmente físico, o una amenaza plausible de un daño físico, no solo físico, ¿no? Pero usualmente hay elementos físicos metidos entre medio, donde se provoca una respuesta emocional muy intensa en la víctima o en la persona que nos está relatando la situación con intenso horror, con intensa desesperación o con síntomas disociativos, donde la persona lo puede evidenciar como algo que le ocurrió directamente así, así mismo, me dispararon, observa lo que le ocurrió a otro, a mí me amarraron y violaron a mi polola y me hicieron mirar, hay un relato, sobre todo un relato vívido, de que un familiar muy próximo o un amigo íntimo ha muerto de manera violenta o accidental, o la persona en relación con su trabajo vio expuesta de manera repetida y extrema a los detalles más repulsivos del suceso. El bombero que tiene que estar revisando los escombros de las casas y una y otra vez la pasaba a encontrar cadáveres carbonizados o algo por el estilo. Eh, Incluso la exposición a través de medios como imágenes de video o fotografías, siempre y cuando esta exposición se considera si la persona, por su trabajo, por otra situación, debe enfrentar esto de manera obligatoria, no la puede eludir. Porque también hay gente que se pone este tipo de cosas de manera morbosa. Ojo que el agresor puede sufrir trauma. El violador, el torturador y el asesino pueden sufrir trauma por el hecho cometido. Generalmente sí hay que considerar que estamos hablando de aquella persona que participó en la acción de manera involuntaria. Estoy pensando en la situación en el periodo de la dictadura en que hubo conflictos que están haciendo servicio militar con cabros de 18 años que tuvieron que participar en pelotones de fusilamiento. Y entonces, claro, es o disparas o te fusilamos a ti también. Y en esas circunstancias, obviamente, no se le puede pedir heroísmo a las personas participaron en fusilamiento, algunos participaron en torturas sin querer hacerlo. ¿De acuerdo? Y en ese caso el agresor también se puede considerar que ha sufrido trauma. Lo mismo ocurre en situaciones de combate, por ejemplo. ¿Qué tipo de situaciones pueden cumplir de manera frecuente estos criterios? La violación sexual y el abuso sexual infantil son las situaciones que más probablemente terminan en provocar un síndrome de estrés postraumático. También la violencia de pareja, el abuso físico infantil, el sufrir amenazas, sufrir agresiones físicas, en presenciar la violencia interpersonal, pensemos por ejemplo en los niños que ven cómo los padres tienen violencia entre ellos, en la situación de los refugiados, de la gente que ha sido secuestrada, lo que le ocurre a los civiles en zonas de guerra, el participar en combate, en accidentes de tránsito, etc. Los desastres naturales pueden provocar estrés postraumático, pero es bastante menos probable que lo hagan. La mayor parte de los casos de estrés postraumático que uno ve en clínica ocurren por trauma interpersonal, especialmente cuando el agresor es
una persona conocida, sobre todo si es una persona de la que yo esperaba amor y cuidado. ¿Cuáles son los síntomas del síndrome de estrés postraumático? Hay síntomas que se llaman de intrusión y reexperimentación. Los recuerdos intrusivos son recuerdos que aparecen en la mente sin que yo desee evocarlos y suelen ser recuerdos bastante vívidos y con una característica especial, y es que son muy sensoriales. La gente se acuerda más que de un relato, se acuerda de imágenes, de olores, de sensaciones. ¿Ya? Los sueños vívidos son lo mismo que los recuerdos, pero que aparecen en la forma de sueños angustiosos o pesadillas. En situaciones más graves, las personas pueden experimentar flashback, que quiere decir que durante un momento la persona tiene la sensación de estar inmerso en la situación traumática nuevamente, incluso podría llegar a actuar, aunque esto es bastante raro, yo no lo he visto nunca en clínica, pero podría llegar a actuar como si estuviera en la situación, por ejemplo, de combate una vez más. Eh, y están todos los elementos relacionados con el condicionamiento. La persona, por ejemplo, va por la calle tranquilamente y de repente pasa por el lado una ambulancia con la sirena, y entonces ese sonido de la sirena le trae de vuelta todo el recuerdo y aterrorizado se esconde en una esquina, qué sé yo, ¿ya? Hay ciertos estímulos que están condicionados. Pudieran ser también estímulos mucho más neutros que ese, como por ejemplo simplemente un ruido fuerte o un grito. La persona, qué sé yo, fue al estadio a ver un partido y con los gritos ahí le vino todo, se le gatilla todo el recuerdo nuevamente. Las personas con síndrome postraumático tienden a evitar situaciones externas, por ejemplo, y ya no manejó nunca más después del accidente, o internas, por ejemplo, tiende a evitar cualquier cosa que le provoque sentimientos de irritación, porque que esa irritación se parece a lo que sintió cuando fue, y entonces es súper difícil, por supuesto, evitar eso, porque estos estímulos internos y externos le gatillan el recuerdo y le provocan de nuevo esta sensación de horror y disociación. Hay algunas alteraciones cognitivas como la amnesia disociativa, que ya discutimos antes extensamente, y sentimientos como pesimismo, perdón, pensamientos de pesimismo y de hiperresponsabilidad. Tiende a haber alteraciones emocionales del tipo desinterés, en general por todas las cosas, muy parecido a la depresión, de tipo desapego. Las personas sienten que no se pueden relacionar normalmente con la gente en general e incluso con la gente más conocida y de su círculo más cercano. Y hay un estado de ansiedad que es constante, con exacerbaciones muy intensas cuando aparece la intrusión y la reexperimentación. Y hay una sensación general de hiperreactividad o de andar saltón, irritable, hipervigilante, insomne, con alteraciones de la atención y concentración, sobresaltos y ese tipo de cosas. Otro síndrome en que la angustia es un síntoma muy importante son los síndromes obsesivos. En el síndrome obsesivo compulsivo se caracteriza por tener obsesiones, y las obsesiones son un tipo especial de intrusiones. Esto ya lo vimos, eso lo voy a explicar de otra manera ahora, pero es lo mismo. Las intrusiones son representaciones que la propia persona vivencia como no deseadas, aunque provienen de sí mismo. Yo estoy acá conversando con usted y de repente me acabo de acordar del gato otra vez. Es un pensamiento intrusivo. Las intrusiones suelen ser reconocidas como inútiles, erróneas o claramente exageradas, no se le asigna ninguna importancia y la persona continúa haciendo su tarea o pensando en lo que estaba pensando de manera previa sin que se preocupe más por ello. Las obsesiones también son intrusiones, pero son desagradables y angustiosas. Y como son desagradables y generan angustia, son desagradables porque son absurdas o repulsivas, entonces el paciente intenta controlarlas y trata de rechazarlas. Pero obviamente, como trata de rechazarla, cuando yo trato de no pensar en algo, lo único que consigo es que ese algo se mantiene pertinazmente en la conciencia y no puedo evitar pensar en ello. Por lo tanto, estas obsesiones van a dificultar el curso de las representaciones deseadas y van a generar sufrimiento, tanto por el contenido, que suele ser angustioso o repulsivo, como porque uno no las puede controlar. Las personas que tienen, que tienen obsesiones suelen tener, junto con las obsesiones, varias características del pensamiento que se han llamado pensamiento obsesivo.
Hay una que se llama responsabilidad inflada, que consiste en que la persona piensa y está convencida de que dispone de un poder básico para producir o prevenir eventos negativos importantes para sí mismo. Es decir, la persona piensa que si se lava las manos una y otra vez va a evitar enfermarse. O piensa que si reza una y otra vez una determinada oración de una determinada manera, ninguna cosa mala le va a ocurrir a su familia. Y como tiene esa responsabilidad inflada, por lo tanto debe hacerlo para evitar que aquellas cosas ocurran. Hay una fusión entre el pensamiento y realidad. La presencia de un pensamiento es tan importante como la acción. Entonces, si yo tengo el pensamiento de que tal vez tengo una bacteria terrible en mis manos y me puedo infectar, ese pensamiento entonces es real. Yo tengo una bacteria terrible en mis manos y debo lavarme las manos hasta estar seguro de que voy a controlar esa posibilidad. Hay una sobreestima de la amenaza, por supuesto, como en toda situación angustiosa, donde se exagera la probabilidad y la gravedad del daño. Es cierto que uno se puede enfermar por tener las manos sucias, pero eso no es tan probable, digamos. Y además, la mayor parte de las enfermedades que se adquieren por las manos sucias son más o menos banales. Estas personas piensan que una vez que no se laven las manos se van a enfermar gravemente y es seguro que se van a enfermar gravemente o extremadamente probable. Es muy importante controlar el pensamiento. La persona piensa que es posible y que es deseable mantener bajo control los propios pensamientos, las imágenes y los impulsos intrusivos, no reconociendo que el pensamiento se puede gobernar solamente hasta cierto punto y que muchas veces ese punto en que yo no gobierno mis pensamientos justamente es el punto que permite la espontaneidad y la espontaneidad y la creatividad. Tienen una gran intolerancia a la incertidumbre. Es necesario estar en lo cierto, no deben haber cambios imprevisibles y uno no puede funcionar si la situación es ambigua. Y hay perfeccionismo. Es para cada problema hay una solución perfecta. Hay que hacer las cosas bien. No se pueden permitir errores porque los pequeños errores podrían tener graves consecuencias. Junto con entonces este estilo de pensamiento aparecen entonces, como ya les decía antes, las obsesiones, y las obsesiones más comunes tienen que tener con ideas de la contaminación, aparte de las bacterias en las manos, que es lo clásico. Les cuento un caso cortito para que se enteren. Este es un cabro que tiene toda una fijación con situaciones de tipo sexual. Él es virgen, nunca ha tenido relaciones sexuales y es un tipo de veintipocos años. Y un gallo que vive en Santiago. Entonces él, para él toda la pureza es muy importante por razones religiosas, pero no solo religiosas, y entonces él ni siquiera se masturba. Y una noche él tiene una polución nocturna, una eyaculación nocturna, y bueno, se levanta, se ducha, qué sé yo, se lava, como corresponde, y sale a su lugar de estudios, y para llegar a su lugar de estudio tiene que tomar el metro. Entonces, él cuando va bajando la escalera para llegar, tiene que bajar hartas escaleras para poder llegar al lugar donde se sube al metro. Obviamente se va afirmando de los pasamanos y en un momento bajando la escalera empieza a pensar que a lo mejor le pueden haber quedado espermio en las manos. Entonces tiene espermio en las manos, y si dejé espermio en las manos, van a quedar espermio en el pasamano. Y entonces, si quedaron espermio en los pasamanos, ahí está pasando en las manos muchas otras personas, y algunas de esas personas son mujeres jóvenes. Entonces esas personas después van a quedar con espermios míos en sus manos y van a ir al baño, y cuando se limpien van a quedar espermio en su vagina y se pueden embarazar. Entonces van a tener hijos. Y eso va a ser terrible porque yo no quiero que eso ocurra. Y empieza con toda una cuestión que después de unas cuantas estaciones termina en una crisis de pánico porque está dejando embarazada a medio Santiago y es terrible. Y bueno, tiene que ir al servicio de urgencia, en fin. Y ahí empieza su tratamiento largo y penoso para su trastorno obsesivo compulsivo. La contaminación entonces no solo tiene que ver con hay otras personas que no sé, si había una señora que yo el otro paciente no lo traté yo. Esta señora sí que la traté yo, tenía un toque de contaminación también, pero ella tenía un problema espantoso cuando ella sentía que alguien de su familia iba al baño y emitía una ventosidad anal, se tiraba un peo, y entonces ella, si escuchaba el ruido, eso significaba que había salido el gas.
y el gas podría tener partículas de deposición. Y entonces, cuando la persona salía del baño, ella tenía que hacer un aseo terminal del baño con cloro, con guantes, qué sé yo, y ahí con el olor a cloro, y limpiaba, pero era con el ruido. Porque si ella no sentía el ruido, la persona obraba normalmente y no salían las partículas. Le pasaba algo bien parecido si es que alguien dejaba en el anaquel de las tazas, específicamente las tazas, no los vasos ni los platos, en el anaquel donde ella guardaba las tazas, si alguien ponía una taza que ella no hubiera lavado. El problema es que esa taza a ella no le constaba que estuviera limpia, y como no le constaba que estuviera limpia, estaba sucia, muy sucia, y al ponerla, al depositarla sobre el anaquel, con el golpe sobre el anaquel, saltaban las partículas de polvo y suciedad y ensuciaban todas las demás tazas y ella se desesperaba y tenía que ir inmediatamente, sacaba todo, también tenía que limpiar ese espacio con cloro, qué sé yo, era fanática del cloro, y tenía que lavar de nuevo todas las tazas y secarla, y ella la guardaba y se quedaba tranquila al menos por un rato. Hay otras cosas que son las dudas repetitivas del tipo, ¿apagué la luz o no apagué la luz? ¿Apagué la luz o no apagué la luz? A mí parece que la apagué. No la apagué, voy a ir a mirar. Miro, si no se ve luz desde la cocina. Ah, entonces no, pero mejor voy a asomarme y voy a mirar la ampolleta. Si miro la ampolleta voy a estar seguro. Pues sí, la ampolleta la estoy viendo que está apagada. Me voy a devolver, pero está apagada. No, mejor voy a prender y lo voy a apagar de nuevo, porque el pitutito donde se prende la luz tiene un cosito, como un cototito en la parte donde prende. Entonces, si la parte del cototito está hacia abajo, quiere decir que está prendida. Y si está, entonces la toco, ya. La mejor la voy a prender para apagarla bien. Entonces la prendo, la apago, la prendo, la apago, la prendo, la apago, la prendo, la apago. Y así lo hago 8 veces, entonces ya está apagada la luz. Ahora sí que está apagada. Me voy a acostar y estoy en la cama y apagué la luz. Y entonces esto puedo repetir una y otra vez. Hay que disponer las cosas según un orden determinado. Las cosas van de esta manera y de ninguna otra. Hay, eh, este era un señor que era profesor de un colegio, era profesor de física, y le tocaba hacerle clases de física a los cabros de media, pero también le tocaba hacerle clases de ciencia a los niños más chicos, no me acuerdo, así que desde quinto básico en adelante o algo así, y entonces él tenía fantasías que le tocaba el trasero a los niños, a los niños varones. Era un hombre adulto, heterosexual, que nunca había cometido, por lo menos hasta donde nosotros pudimos conocer la historia, nunca había cometido una agresión sexual de ningún tipo a nadie. Entonces, pero el solo hecho de que le viniera a la mente esta imagen porque era una imagen, no era un pensamiento ni un deseo, era una imagen de que él le estaba tocando el trasero a un niño, y en una situación que no le provocaba ninguna excitación, sino que le provocaba un profundo horror, y entonces él se angustiaba un montón y empezaba a pensar en esto, y perdía el hilo de las clases, y no podía dejar de pensarlo, en fin. Y hay gente que tiene fantasías sexuales, generalmente fantasías sexuales que pueden implicar excitación, pero que también pueden implicar actos violentos, en fin, ¿ya? Hay un montón de otro tipo de obsesiones o de otras obsesiones, lo que ustedes quieran, digamos, cualquier cosa. Las compulsiones son acciones que alivian la angustia provocada por la obsesión, porque dan cumplimiento al contenido. Por ejemplo, reviso muchas veces el estado de los neumáticos antes de emprender un viaje. O sea, está bien uno revisar los neumáticos que no estén desinflados y pasarle a echar, si el viaje va a ser largo, pasar a comprobar que tengan las 30 libras que deberían tener, suponiendo que eso es lo que use mi auto. Pero estamos hablando de revisarlo muchas veces, una y otra vez, siendo que ya lo revisé hace poco rato. Pero también, y de esa manera yo voy a estar seguro de que no voy a tener un accidente, ¿de acuerdo? Entonces la obsesión es que voy a tener un accidente, y la compulsión, revisar los neumáticos, evita que yo siga pensando que voy a tener un accidente, pero obviamente lo evita solo por un tiempo muy acotado. También el alivio puede venir porque se interrumpe la secuencia de pensamiento. Entonces yo, en vez de ir a revisar ¿cómo se llama? Los neumáticos una y otra vez, me voy a poner a escoger música específica para cada situación que pueda ocurrir en el viaje. Voy a tener la lista en Spotify, la lista de todas las canciones que quiero escuchar para el viaje, que va a durar 4 horas, entonces tengo calculado perfectamente. Y además, si es que yo tengo una situación inesperada donde, por ejemplo, alguien se pone a discutir un tema incómodo, tengo una canción para eso, y si tengo que me paran los carabineros, pongo otra canción para eso, en fin, ¿ya? Y entonces, haciendo eso, yo no tengo que estar pensando, voy a chocar, voy a chocar, voy a chocar.
Pero también hay acciones que alivian la angustia de manera mágica o supersticiosa. Por ejemplo, yo podría rezar 8 Ave María sin equivocarme antes de comenzar a conducir. El problema es que como son 8 Ave María, ¿cómo estoy seguro de que no me equivoqué? Probablemente voy a tener que pensar una y otra vez hasta que tenga yo la certeza, porque tampoco puedo tener la razonable certeza, tiene que ser certeza que recé los 8 Ave María sin equivocarme. Hay algunos rituales obsesivos que son secuencias de actos que deben repetirse siempre igual y que consumen mucho tiempo. En el fondo, un ritual obsesivo es un grupo de compulsiones que tienen que repetirse en el mismo orden compulsivamente. ¿Ya? Eh, Cuando la persona tiene rituales obsesivos, con frecuencia aparecen además dudas obsesivas respecto a si el ritual se cumplió como debe ser y por lo tanto se reinicia el ritual una y otra vez. Hay algunas veces en que el ritual se empieza a simplificar y se oculta. Por ejemplo, la persona tenía que persignarse 14 veces, 2 veces 7, y entonces como esto como que se ve y como que la gente observa que yo me estoy persignando una y otra vez, se empiezan a persignar en el bolsillo, meten la mano al bolsillo y se persignan en el bolsillo. ¿De acuerdo? Ese tipo de compulsiones son ridículas, son molestas, la persona no las quiere tener, alivian la angustia parcialmente, pero después vuelven a provocarla y muchas veces generan esta sensación de ridículo y de uso excesivo del tiempo. Y eso, gracias y tengan calma.